Hola a todos, mi nombre es Álvaro Castañeda y junto con Eduardo Urrutia hablaremos en esta ocasión sobre la circulación pulmonar. Somos estudiantes de medicina de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Los objetivos de este video es principalmente comprender la fisiología de la circulación pulmonar, la fisiología de altura y los cambios que se dan en la exposición a esta y los cambios moleculares debido a esta exposición. Los temas a tratar son los que mencionamos a continuación y empezaremos hablando de la anatomía de la circulación pulmonar. El pulmón tiene dos circulaciones que van a conformar la circulación pulmonar en general. Primero tenemos la circulación de bajo flujo y de alta presión, que es similar a la circulación sistémica. Esta circulación está compuesta por las arterias bronquiales. Las arterias bronquiales van a salir de la aorta y van a irrigar al pulmón como tejido en sí. No van a participar en el intercambio gaseoso y se encargan de irrigar y hacer donar oxígeno y recolectar dióxido de carbono al pulmón y a los órganos de sostén. Y ahí tenemos otra circulación, que es la circulación de alto flujo y de baja presión. De esto están encargadas las arterias pulmonares. Las arterias pulmonares van a salir desde el ventrículo derecho y van a llevar sangre venosa, que va a ir a los pulmones a oxigenarse para luego regresar al corazón izquierdo oxigenada y poder repartirla al organismo de manera sistémica. Entonces, hablando de los vasos pulmonares, tenemos la arteria pulmonar que sale directamente desde el ventrículo derecho. Si han visto el video de ciclo cardíaco, sabrán que hay una válvula que se llama la válvula pulmonar que conecta el ventrículo derecho con la arteria pulmonar y está 5 centímetros más allá de la punta del ventrículo derecho. Esta arteria pulmonar va a dar dos ramas, una rama izquierda y una rama derecha. Y además la arteria pulmonar se sabe que es delgada y es 1/3 del grosor de la arteria aorta, que es la equivalente sistémica. Luego tenemos las ramas de la arteria pulmonar. Como dijimos, se dan dos ramas, una izquierda y una derecha, y esta eventualmente se ramifica en todo el pulmón. Estas ramas son cortas y son de un diámetro mayor a las similares sistémicas. Además, son arterias delgadas y son distensibles. Por otro lado, las venas pulmonares, que van a ser aquellas que van a regresar al corazón con la sangre oxigenada, van a ser más cortas y van a drenar en la aurícula izquierda, que eventualmente pasará al ventrículo izquierdo y por último a circulación sistémica. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la circulación pulmonar con la circulación sistémica? Cuando comparamos las arterias pulmonares con las arterias sistémicas, vemos que las arterias pulmonares tienen una menor longitud, una menor cantidad de músculo liso en su pared, lo cual genera una mayor distensibilidad y esto a la vez genera que la presión sea más baja y la resistencia sea más baja. Y el flujo es más elevado porque es una gran cantidad de sangre que pasa a través de un órgano que en comparación al organismo completo no es de gran tamaño. Los vasos bronquiales son los encargados de llevar sangre que va a irrigar a los pulmones, como mencionamos anteriormente, y estos van a tener una cantidad del gasto cardíaco que corresponde al 1 a 2%. Entonces, como mencionamos, estos vasos bronquiales, empiezan en arterias bronquiales que van a salir de la aorta. Estos vasos que salen de la aorta llegan al pulmón y al tejido de sostén y van a irrigarlo. Al momento de irrigarlo van a liberar oxígeno para que sea usado por los tejidos y van a recolectar el dióxido de carbono. Y estas venas pulmonares que van a recolectar el dióxido de carbono van a drenar en la aurícula izquierda directamente. Ya no van a drenar como las demás venas en la aurícula derecha, en el caso de las venas que llevan sangre desoxigenada, sino van a ir a la aurícula izquierda directamente. Y eso se le conoce como un shunt fisiológico, porque esta va a ser sangre desoxigenada que ya no va a pasar por los alvéolos para oxigenarse. Entonces, sin embargo, esto no es significativo para causar ningún tipo de hipoxemia o hipoxia o cianosis, porque esto es como mencionamos, una cantidad o un porcentaje bastante bajo en comparación al gasto cardíaco total, que es el 1 a 2%. Sin embargo, hay que tener en cuenta de que el flujo sanguíneo que llega a la aurícula izquierda y el gasto cardíaco del ventrículo izquierdo va a ser 1 a 2% mayor que en el ventrículo derecho, porque esta circulación que pasa por las arterias bronquiales y las venas bronquiales
no va a entrar en contacto con el lado derecho del corazón, sino únicamente con el lado izquierdo. ¿Cuáles son las funciones de la circulación pulmonar? Primero tenemos la función de filtración. Vamos a tener proteínas, partículas y coágulos que van a ser filtrados por esta misma. Luego tenemos el metabolismo. Como sabemos, la enzima convertidora de angiotensina 2 está muy presente en las células endoteliales de la circulación pulmonar. Y esto es muy importante, esta enzima es muy importante para el sistema renina-angiotensina en el control de la presión arterial. Luego tenemos como reservorio 10% de todo el gasto cardíaco total está almacenado en el pulmón. Entonces el pulmón alberga el 10% del gasto total de sangre en nuestro cuerpo. También tenemos la inactivación de sustancias tales como bradicinina, serotonina y prostaglandinas E1, E2, F2 y también la norepinefrina. Y por último, no inactiva lo que sería la epinefrina, la histamina y la DH. Estas no van a ser inactivadas por el pulmón. Cuando hablamos de presiones en el sistema pulmonar, tenemos que primero ver una curva de presión y tiempo, ¿no? Según el ciclo cardíaco. En el ventrículo derecho, la presión sistólica dentro de esta va a ser 25 milímetros de mercurio y la diastólica va a ser 0 a 1 milímetros de mercurio. Esto va a permitir que la presión sistólica eventualmente pueda superar la presión en la arteria pulmonar, que también es de 25 milímetros de mercurio, y pueda salir la sangre del ventrículo hacia la arteria pulmonar y eventualmente hacia los capilares pulmonares. La presión diastólica es de 0 a 1 milímetros de mercurio, porque de esa manera disminuye tanto que la presión en la aurícula derecha va a ser mayor que en el ventrículo derecho y va a permitir el flujo de aurícula a ventrículo. En la arteria pulmonar la presión diastólica va a ser de 8 milímetros de mercurio. Eso significa que será mayor a la presión diastólica del ventrículo derecho y esto permite que la válvula sigmoidea pulmonar esté cerrada y de esa manera se llene el ventrículo de manera eficiente únicamente por sangre proveniente de la aurícula. Y acá podemos ver la comparación de las presiones en el corazón derecho con la presión aórtica. Hay una gran diferencia ya que las presiones en la arteria pulmonar y en el ventrículo derecho suelen oscilar entre 25 y 8 o hasta 1 en el caso del ventrículo milímetros de mercurio, mientras que cuando vemos la presión de la aorta llega desde 75 hasta 120 milímetros de mercurio, lo cual es significativamente mayor. Entonces, cuando hablamos de la presión en la circulación pulmonar, ya hablando propiamente dentro del pulmón, los capilares pulmonares están más o menos entre 7 milímetros de mercurio. Y la presión en las venas pulmonares hasta la aurícula izquierda va a ser entre 5 a 2 milímetros de mercurio. Y eso es importante porque se genera un gradiente de presión que va a permitir que el flujo se dé desde el capilar pulmonar hacia la aurícula izquierda, a donde tiene que drenar. Entonces, ¿qué es la presión de enclavamiento pulmonar? Es una presión que se mide con un catéter que ingresa por una vena periférica y llega hacia las venas cavas, superior o inferior, y va a llegar hacia la aurícula derecha. La aurícula derecha luego entrará al ventrículo derecho, luego hacia la arteria pulmonar y luego hacia sus ramas. Entonces, ¿para qué se usa esto? Es para estimar la presión dentro de la aurícula izquierda y la presión en las ramas de la arteria pulmonar suelen ser de 2 a 3 milímetros de mercurio mayor a la aurícula izquierda y con eso se puede hacer la estimación de la presión dentro de la aurícula izquierda. Entonces, ese es el procedimiento, ingresa un catéter y primero desde la vena cava superior hacia la aurícula derecha, al ventrículo derecho, luego hacia la arteria pulmonar y por último a una de sus ramas. Y eventualmente se va midiendo la presión que se va formando en estos compartimientos. Cuando hablamos de presión, vemos que hay un gradiente de presiones que permite que el flujo se dé siempre de manera
unidireccional y de esta manera no va a haber un flujo retrógrado, ¿no? Entonces hablamos de que tenemos en la aurícula derecha, que es este de acá, una presión de 2. Luego pasa al ventrículo derecho hacia la arteria pulmonar. Mire, el ventrículo derecho de 25 en sístole y 0 en diástole. Luego pasa hacia la arteria pulmonar que tiene 25 en sístole y 8 en diástole, que pasa finalmente hacia los capilares, que van a variar entre 12 y 8 milímetros de mercurio. Finalmente hacia la aurícula izquierda, que tiene 5 milímetros de mercurio, hacia el ventrículo izquierdo, que tiene 120 en sístole y 0 en diástole para el llenado, que luego va hacia la aorta y hacia la circulación sistémica, que va a tener una presión normal de 120 sobre 80 milímetros de mercurio. Finalmente va hacia los capilares y hacia las venas, donde tendrá una presión de 10 milímetros de mercurio para poder drenar hacia la aurícula derecha. Entonces todo esto se maneja por un gradiente de presiones. Entonces, cuando hablamos de la resistencia vascular pulmonar, vamos a ver que tenemos diferentes escenarios. Cuando hay un gasto cardíaco normal, aumentado o disminuido. Cuando el gasto cardíaco es normal, el lecho circulatorio se le dice heterogéneo. ¿Por qué? Porque hay algunas arterias que van a estar abiertas y otras van a estar parcial o totalmente constreñidas. No todas están abiertas o reclutadas en ese momento. Sin embargo, cuando el gasto cardíaco está aumentado por diferentes situaciones fisiológicas o patológicas, las arterias se van a distender. Se les conoce como el reclutamiento de las arterias. Entonces va a bajar la presión. ¿Por qué baja la presión? Porque va a aumentar el área transversal e incluso disminuye la resistencia vascular pulmonar. Entonces se va a permitir un mayor flujo. Y de esta manera también se permite una mayor oxigenación de la sangre. Y por último, cuando tenemos un gasto cardíaco disminuido, como por ejemplo cuando hay una vasoconstricción hipóxica, se dice que hay incluso mayor heterogeneidad porque va a haber algunas arterias o vasos que van a estar cerrados y mayor cantidad van a estar cerrados y otros van a estar abiertos. Y eso vamos a ver en un momento. Este mecanismo es muy importante porque va a optimizar el contacto de sangre con el alvéolo, ¿no? Va a poderse acoplar el intercambio gaseoso con la irrigación del alvéolo y también esto protege del edema pulmonar. Entonces, cuando hablamos de inspiración, el alvéolo está insuflado, está lleno de aire y en este caso va a haber una compresión de los vasos alveolares. Sin embargo, cuando hablamos de los vasos extraalveolares, estos van a estar vasodilatados para poder aguantar la presión. Cuando hablamos de expiración, el alvéolo va a estar casi sin aire y los vasos pulmonares del alvéolo van a estar distendidos. Sin embargo, los extraalveolares van a estar colapsados. Entonces va a haber aumento de la resistencia de estos vasos. Y algo que es importante saber es que la resistencia pulmonar es la más baja en la capacidad residual funcional, que es el momento luego de una expiración normal. No es una expiración forzada, sino una expiración común sin un esfuerzo activo. Entonces, cuando hablamos de la baja presión de oxígeno, por ejemplo, en un caso de estar en altura, vamos a encontrarnos en un estado de hipoxia. Y esto va a generar a lo que se conoce como la vasoconstricción hipóxica. Y eso se da porque hay zonas que están poco ventiladas y no tienen suficiente oxígeno. Entonces el mecanismo antes no se conocía, pero ahora se cree que es por la presencia del oxígeno, que en un estado normal este permite un balance redox y evita el daño porroso. Entonces, en lo normal, la salida del ion potasio hacia el espacio extracelular mantiene una neutralidad eléctrica de la membrana celular. Sin embargo, en hipoxia hay un cierre de estos canales de potasio y se acumula este ion dentro de la célula. La acumulación de este ion va a generar que se despolarice la célula y se activen otros canales de calcio como respuesta a esta despolarización, y el calcio, como ya sabemos, es uno de los iones más importantes para la contracción del músculo. Y entonces eso va a llevar a la contracción del citoplasma del músculo liso y eso lleva eventualmente a la vasoconstricción. Entonces, cuando hablamos del oxígeno, la presión de oxígeno,
Cuando hay una presión de oxígeno aumentado, va a haber una vasodilatación y va a aumentar el flujo sanguíneo. Pero cuando hay una presión de oxígeno disminuida, vamos a ver vasoconstricción, menor flujo sanguíneo y algo muy importante es que se va a desviar hacia las zonas ventiladas. La idea es que el pulmón va a tratar de acoplar la mayor cantidad de sangre con las zonas que están bien ventiladas. De esa manera, la sangre que viaja por esos capilares que aún están abiertos pueda oxigenarse lo mejor posible. El flujo sanguíneo pulmonar y la distribución pulmonar. Entonces, algunas características generales es que aproximadamente el flujo en el pulmón en determinado momento va a ser de 500 mililitros. Entonces, 10% del volumen sanguíneo total va a estar dentro del pulmón y también por eso se le considera un reservorio de sangre. Sin embargo, de esos 500 mililitros, únicamente 80 mililitros van a estar en capilares pulmonares propiamente, provocando el intercambio gaseoso. Y el resto va a estar en las venas o arterias pulmonares, ya sea antes o después de estos capilares. En caso de insuficiencia cardíaca, puede haber congestión, insuficiencia cardíaca izquierda, puede haber congestión de estos vasos sanguíneos pulmonares y eventualmente llevar a edema, que veremos en un momento. En el caso del flujo sanguíneo pulmonar, se sabe que es, si no igual, muy cercano al valor del gasto cardíaco, porque todo el flujo sanguíneo pulmonar llegará a la aurícula izquierda, luego al ventrículo izquierdo y será este que determine el gasto cardíaco. Entonces, también hay que tener en claro que los vasos pulmonares son similares a unos tubos que son pasivos y distensibles. Entonces, cuando hay una aireación adecuada, la sangre va a ir distribuida, como mencionamos anteriormente, hacia los alvéolos que están mejor ventilados. Hola, ¿qué tal? Yo soy Eduardo Urrutia, alumno de cuarto año de medicina de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Y hoy día vamos a continuar la clase de circulación pulmonar y fisiología de altura con el volumen de sangre pulmonar y zonas de West. En primer lugar, vamos a ver la zona de West. ¿Qué son estas zonas? Es una manera que se ideó en un paper hecho en 1964 que lo que describen son una diferencia fisiológica del tejido pulmonar de acuerdo a lo que maneja el flujo sanguíneo pulmonar. En sí, lo que lleva o la gradiente principal del flujo sanguíneo. Lo que normalmente vemos como una gradiente de arteria-vena, en el pulmón también tenemos otro factor que es la presión alveolar. Entonces, lo que hace West es diferencia tres zonas del pulmón de acuerdo a qué es lo que maneja el flujo. Si es la presión de la arteria a la vena, de la arteria al alveolo, o si no hay flujo porque la presión alveolar es muy grande. Ahora, es importante decir que esta diferenciación no es anatómica, es decir, no hay una porción donde tú puedes decir, por ejemplo, el lóbulo superior es zona 1. No, es una disposición más fisiológica que puede ir cambiando de acuerdo al paciente, su posición o su estado físico, que es totalmente subjetivo para cada persona, ¿no? Y por otro punto, tenemos que enfocarnos en la clave para poder entender estas zonas, que se llama la gravedad. ¿No? Acá tenemos una foto de Newton con la manzana. La gravedad es la clave para poder entender cómo vemos estas zonas. ¿Por qué? Porque las zonas de West se van a caracterizar por dónde es que la presión arterial es más grande, al igual que la venosa. ¿No? Entonces, por ejemplo, tenemos esta imagen de acá que va a escribir la zona 3, que es la más baja, la zona 2 y la zona 1, que es la más alta. Y vamos a ver cómo para llegar a la línea del medio vamos a necesitar más fuerza entre más empinada sea la subida, ¿no? Entonces, entre más gravedad tengas que combatir, más fuerza necesitas. Esa es una clave física que también va a aplicar para esta parte de las zonas de West. Lo que vamos a ver es que en la zona 1, más que en la zona 2 y en la zona 3, la sangre tiene que contrarrestar una mayor cantidad de gravedad, por lo que la fuerza con la que llega acá, la fuerza, o sea, la presión con la que llega al ápice, no es tan fuerte como la que llega a la base. Entonces, en sí, esta presión no va a ser suficientemente fuerte para poder contrarrestar la presión del alveolo. Esto lo vamos a ver a lo largo de todo, porque en la zona 2
es suficientemente fuerte para poder llegar a la presión, para ganar la presión alveolar, pero no suficiente para que la presión venosa sea más grande que la presión alveolar. Y vamos a ver cuáles son las repercusiones de esto. Entonces, acá tenemos las tres zonas, la zona 1, la zona 2 y la zona 3. Tenemos que la presión alveolar es la PA mayúscula, la presión arterial es la PA minúscula y la PB es la presión venosa. Entonces, la zona 1 no hay flujo. ¿Por qué? Porque la presión arterial no es capaz de vencer la presión alveolar. Entonces, acá tenemos el carro, que sería nuestra sangre, tiene que pasar una presión, una altura muy grande para poder llegar, con lo que llega con menos fuerza, y al momento que llega se encuentra con esta pared, que en este caso sería la presión alveolar, que no permite que la sangre pueda pasar. Entonces, en total, no hay flujo. En la zona 2 tenemos la presión arterial, sí vence la presión alveolar, pero solo en la sístole. ¿Ya? ¿Cómo lo vamos a ver esto? Entonces, acá está nuestra sangre, que está personificada por este carrito, el carro rojo, va a poder llegar con más fuerza porque tiene que contrarrestar menos gravedad, menos presión para subir, tiene que contrarrestar menos fuerza para subir, y cuando el carrito avanza va a poder fácilmente pasar la presión alveolar. Pero el tema es que cuando está en diástole, esta presión no va a poder ser tan grande, por eso vemos que la presión venosa no es más grande que la alveolar. Entonces, en la diástole no va a haber flujo. Entonces, en la zona 2 solamente vamos a tener flujo intermitente. Es decir, en la sístole el flujo va a seguir normal, pero en la diástole no va a haber un retorno venoso sin energía, ¿no? Pasivo. Vas a necesitar otra sístole para que pueda mover la sangre. Finalmente, en la zona 3 es donde la presión arterial y venosa es más fuerte que la presión alveolar. Acá vamos a tener que hay un flujo sin resistencia, ¿no? Eso es en las bases pulmonares, y el flujo es continuo, porque el carro no va a tener prácticamente ninguna oposición, va a poder ir de frente, no tiene que subir ninguna subida, no tiene que contrarrestar prácticamente ni un poco la gravedad, entonces el flujo sanguíneo va a ser más grande. Es importante recalcar que esto se da de manera fisiológica, la sangre por el reclutamiento de los capilares va a escoger perfundir más la base pulmonar que los ápices, ¿no? Entonces por eso el mayor flujo con la mayor presión se va a encontrar en la parte basal y el menor flujo con la menor presión se va a encontrar en la parte apical. Por eso es que en la zona 1 no hay flujo, en la zona 2 el flujo es intermitente y en la zona 3 hay flujo continuo y donde mayor se da el intercambio pulmonar. Entonces, ¿cómo podemos ver esto? Por ejemplo, cuando estamos en una posición de cúbito supino o recostado, la base pulmonar ya no va a ser lo que viene a ser esta zona que estoy señalando acá, ¿no? Eso es como si estuviese de pie. Sino la base pulmonar va a ser toda esta zona, ¿no? La zona 3 va a adquirir más superficie, ¿no? Porque ahora toda esta zona se encuentra al mismo nivel y toda esta zona va a ser la parte más pegada a la base y, por decirlo así, que va a tener que contrarrestar menos gravedad. Entonces la zona 3 va a aumentarse. Entonces, por ejemplo, si vemos un paciente que viene con dificultad para respirar y vemos que tiene problemas, nosotros los podemos poner en decúbito supino para ver si eso puede mejorar su respiración. Hay casos en los que la va a empeorar, pero eso lo vemos más adelante. Entonces, principalmente para aumentar la zona de West, queremos ponerlo de decúbito supino para que la zona 3, que es la zona donde hay más perfunción y más irrigación, tenga más superficie, ¿no? Si lo comparamos con la zona 3, con un paciente de pie, la zona 3 tiene menos superficie, ¿no? Comparado con un paciente de cúbito supino. Ahora, con esta medida vamos a avanzar con el edema agudo del pulmón. Primero tenemos que ver el balance de la fuerza de los capilares, ¿no? Antes de comenzar tenemos que ver cómo es que las presiones, o las fuerzas, en este caso la fuerza de Starling, que son las presiones de movimiento de agua hacia adentro y fuera del capilar, se manejan en general, ¿no? Tenemos 4 presiones principales: la oncótica capilar, que va a jalar agua hacia el capilar, ¿no? Y esta es la G, es la proteína del plasma. Como decir, si yo agarro agua y le pongo como si fuese sal, ¿no? Como si fuese algún tipo que aumente que disminuya la concentración del líquido, lo que va a generar es que el agua por presión osmótica va a regresar. En este caso la presión oncótica funciona de la misma manera, ya que las proteínas grandes no van a poder salir de los capilares tan fácilmente. En segundo lugar tenemos la presión hidrostática capilar, que es la presión que ejerce el agua contra la pared, ¿no? Si tenemos más volumen de agua, más volumen de plasma,
va a haber más presión hidrostática capilar. En tercer lugar, tenemos la presión oncótica del intersticio, que va a jalar agua hacia el intersticio, o sea, que va a sacar agua de los capilares. Estas las hacen las mismas proteínas intersticiales, ya que va a ser muy difícil de que estas puedan entrar otra vez a los capilares. Y como hemos dicho, como la presión osmótica con una disminución de la concentración de fluido va a generar que el fluido entre desde afuera, desde el capilar hacia el intersticio. Finalmente, la presión hidrostática del intersticio, que es lo mismo, la cantidad de líquido que tenemos en este que va a empujar hacia el capilar. Ahora, es importante decir que obviamente las fuerzas son distintas, ¿no? La presión hidrostática intersticial es muy baja comparado a la hidrostática capilar. ¿Por qué? Porque el capilar tiene mucho más fluido en un espacio mucho más chiquito que el intersticio. De la misma manera, la presión coliosmótica o oncótica, que también se dice, u oncótica, va a generar a jalar más agua hacia el capilar que la presión oncótica del intersticio hacia el intersticio en sí, valga la redundancia. Entonces, ¿cómo vemos que puede afectar en el capilar pulmonar? Como hemos dicho, la presión hidrostática capilar, la cantidad de sangre y plasma. Entonces, para imaginarnos así, si aumenta la sangre en el sistema de irrigación pulmonar, en la circulación pulmonar, va a aumentar la presión hidrostática capilar, ¿no? La presión oncótica capilar son las proteínas sanguíneas. Esto principalmente es algo que el pulmón puede cambiar muy poco, pero por ejemplo, si tenemos una infección y hay una extravasación tremenda de proteínas por daño al capilar o a la vénula, va a ver que la presión oncótica del mismo capilar va a disminuir y más fluido va a salir de este, ¿no? Después tenemos la presión oncótica intersticial, que es la del intersticio, que podemos ver por un mecanismo parecido al anterior, que si falla, hay un exudado de proteínas, las proteínas RNA capilar van a aumentar acá, ¿no? En el intersticio, y más fluido va a querer igualar las presiones. Y finalmente la hidrostática intersticial, que es la cantidad de agua que se encuentra en el intersticio, que en el caso del pulmón es baja, pero por ejemplo si hay un bloqueo del sistema linfático, puede haber un aumento, ¿no? Que puede generar. Entonces principalmente lo vemos acá, ¿no? Lo que debe pasar es se filtra fluido naturalmente y el tejido linfático lo drena. Si aumenta el fluido por una presión hidrostática más grande, va a haber más filtración y no necesariamente el drenaje va a ser suficiente. De la misma manera, si hay un exudado de proteínas, o sea, proteínas se pasan al intersticio por ejemplo, un daño endotelial o una inflamación, vamos a tener que el fluido por la presión oncótica va a querer salir y de nuevo el drenaje linfático no va a ser suficiente. Entonces, esto es lo que vamos a tener, un edema pulmonar, que es acumulación de líquido en el alveolo o en el tejido intersticial de la pared alveolar o el bronquio. Entonces, como hemos visto, normalmente tenemos una presión hidrostática elevada y una que empuja el agua hacia afuera y una presión oncótica que va a jalar el agua hacia adentro del capilar. En un transudado va a haber un mayor aumento de la presión hidrostática, ya que, por ejemplo, en el caso del pulmón va a haber un aumento de la circulación pulmonar o va a haber una disminución del drenaje por las venas hacia el corazón, entonces va a haber aumento de la presión hidrostática porque hay más volumen en la circulación pulmonar. Esto va a generar de que el fluido, el plasma o la sangre, la plasma principalmente, se escapen hacia el intersticio, generando que se acumule agua en este y también en los alveolos, ¿no? Eso es un transudado, que es como sudar. Cuando nosotros sudamos, el agua sale en los poros, ¿no? Pero no es que como vamos a comenzar a botar sangre o proteínas, ¿no? Solamente agua. Por otro lado, tenemos el exudado, que como lo hemos dicho antes, se basa más en la presión oncótica intersticial muy alta, sea porque se escapan las proteínas de la sangre por ejemplo, una inflamación o por un daño endotelial que también permite que las proteínas salgan y la presión oncótica del intersticio es tan grande que el fluido puede salir de este. Entonces, en el caso de edema pulmonar, especialmente enfocado al tema cardíaco, es mucho más importante ver un transudado. Entonces, en transudado vamos a ver el edema cardíaco. ¿Por qué? Porque es una presión hidrostática alta y presión oncótica baja. En cambio, en una inflamación vamos a ver una presión oncótica intersticial muy alta, por ejemplo, una neumonía, ¿no? Va a generar de que hay un exudado hacia el alveolo y se tape este con fluido. ¿Qué va a generar el edema pulmonar? Va a generar que este tejido, sea el intersticial, aumente de tamaño o el alveolo se llene de agua. De ambas maneras, el intercambio gaseoso no va a ser tan efectivo
por lo que va a haber falta de oxígeno en el sistema, en nuestro sistema. No, el edema pulmonar, entonces, acá lo podemos ver de nuevo, vamos a encontrar de dos maneras. Del cardiogénico, que es generado por el problemas en el corazón, y el no cardiogénico. Entonces, si nos enfocamos en el cardiogénico, sabemos que lo único que puede aportar, o lo que hace la relación principal entre el corazón y el pulmón es la circulación pulmonar. Sabemos que si el corazón está fallando, ¿no? Por ejemplo, el ventrículo izquierdo está fallando, el ventrículo izquierdo no va a poder expulsar la sangre que viene del sistema pulmonar de manera correcta. Por lo que se puede acumular fluido, ¿no? Se puede acumular fluido en la circulación pulmonar. Si se acumula fluido en la circulación pulmonar, va a aumentar la presión hidrostática, ¿no? Acá tenemos una presión hidrostática aumentada, que lo que va a generar, como hemos dicho, es transudado, ¿no? Que se va a escapar el agua, y el drenaje linfático a veces no es suficiente. Y este transudado puede además pasarse ya no al intersticio sino al alveolo y se tapan los alveolos. Entonces, un edema cardiogénico principalmente vamos a ver por un aumento de la presión hidrostática. ¿Por qué? Porque principalmente los problemas del corazón van a evitar los problemas del corazón van a evitar de que la sangre sea drenada o sacada en sí del sistema pulmonar y se acumule dentro de este, ¿no? Finalmente, no cardiogénico tenemos por las otras razones. Entonces, si tenemos las cuatro fuerzas de Starling, tenemos aumento de la presión hidrostática, que es el cardiogénico, y las otras tres, que es aumento de la presión oncótica intersticial, por ejemplo, una inflamación, aumento de la presión hidrostática intersticial, no por un bloqueo del drenaje linfático, y finalmente disminución de la presión oncótica capilar, que sea por un problema renal, por falta de albúmina o por algo así, vamos a tener un problema no cardiogénico, ¿no? Principalmente cardiogénico es por la falta de flujo sanguíneo o un flujo sanguíneo muy lento por esta zona. Y finalmente vamos a ver la última parte de la clase, que es fisiología cardiovascular de altura. En sí, cómo es que la altura va a afectar nuestro sistema cardiovascular. Para esto tenemos que ver cómo es que la altura afecta a nuestro cuerpo. Y principalmente lo vamos a ver en la presión parcial de oxígeno o en la cantidad de oxígeno que tenemos libre. Cuando aumenta la altura, decimos normalmente que el aire se vuelve más delgado, ¿no? Lo que a esto se refiere es que la presión atmosférica baja. La presión atmosférica baja porque hay menos partículas del aire que se encuentran a una altura mayor. Entonces, esto también va a significar que la presión parcial de oxígeno y que la cantidad de oxígeno a mayor altura disminuye. Entonces nosotros vamos a tener menos oxígeno libre para poder nosotros respirar y que nuestras células lo puedan usar para conseguir energía. Ahora, ¿en qué va a afectar esto, no? Lo que va a afectar, lo que nuestro cuerpo va a querer hacer es aumentar el intercambio gaseoso para que más oxígeno pueda entrar. Esto principalmente lo vamos a ver en cambios del corazón y de los pulmones. Entonces, lo que va a pasar al inicio, como la presión parcial de oxígeno baja, el flujo sanguíneo pulmonar tiene que subir para poder compensar la falta de oxígeno. Además de esto, sabemos, como ha explicado Álvaro, que los capilares pulmonares tienen una capacidad de poder contraerse cuando hay con una presión de oxígeno baja para que el flujo sanguíneo pueda ir a otros capilares que tienen una buena ventilación, ¿no? Este mecanismo va a pasar, pero como la hipoxia, como la baja cantidad de oxígeno no es de un mismo alveolo, sino es de todos los pulmones, va a haber una vasoconstricción a nivel prácticamente completo del pulmón. Debido a el aumento del flujo, junto con la vasoconstricción hipóxica, vamos a tener que haber una gran hipertensión pulmonar, es decir, la presión arterial y venosa del pulmón, de la circulación pulmonar, va a aumentar. Y esto va a generar un montón de cambios a nivel pulmonar y de corazón. Entonces, los cardíacos se caracterizan por una compensación a la hipertensión pulmonar, la HTP, ¿no? Entonces, si aumenta la presión de la arteria pulmonar, el tejido cardíaco derecho, o sea, el ventrículo derecho, va a tener que empujar con más fuerza, va a tener que ejercer una contracción más fuerte para poder eyectar esa sangre. ¿Por qué? Porque hay una mayor presión que está contrarrestando la entrada de esta
al- a la arteria pulmonar. Por ende, vamos a tener una hipertrofia de la pared del ventrículo derecho, ¿no? Entonces, el ventrículo derecho va a aumentar la masa muscular y por ende va a disminuir el, la cavidad ventricular. Con esto va a poder ejercer una mayor fuerza en la sístole para que pueda eyectar sangre con mayor fuerza y que pueda contrarrestar la alta presión. Además, vamos a ver que para poder recibir más sangre del sistema, del cuerpo, va a haber una dilatación auricular. La aurícula se va a poner más grande. ¿Para qué? Para que más sangre pueda drenar la aurícula y que mayor sangre pueda ser dada al ventrículo y que pueda ser ejercida con más fuerza, ¿no? Estos cambios normalmente lo vemos en un paciente con hipertensión arterial normal, pero en el ventrículo izquierdo. En cambio, cuando vamos a la altura, como no hay una interacción, como no hay una hipertensión sistémica, sino una hipertensión pulmonar, los cambios no los vamos a ver en el lado sistémico, sino en el lado pulmonar, ¿no? Acá podemos ver cómo las presiones, ¿no?, van a aumentar desde Lima, que prácticamente es Lima, Perú, que es a nivel del mar, con Morococha, que es una ciudad de la sierra, que es en altura, ¿no?, en los Andes. Vamos a ver que la presión sistólica, ¿no?, que ejerce el ventrículo derecho a nivel del mar es 21, y ya en una persona que ha estado expuesta mucho tiempo a la presión, a las presiones de altura, vamos a tener que casi se duplica. Es importante decir que estos cambios no se dan de la noche a la mañana, no es como que yo me voy a la altura, me voy a Cusco o a alguna otra ciudad de la sierra y automáticamente mi presión sistólica va a aumentar. Es verdad, va a aumentar un poquito, pero estos cambios, ¿no?, en la hipertrofia muscular o en la dilatación de la aurícula no se dan inmediatamente, sino se dan en tiempos muy prolongados. No solamente va a aumentar la presión sistólica, sino también la presión diastólica. ¿Por qué? Porque la masa muscular aumenta y estrecha la cavidad del ventrículo. Y finalmente, ¿no?, la presión media, que es un promedio entre las dos, también va a generar. Entonces, las presiones van a tener que ser más fuertes para poder contrarrestar, ¿no?, la vasoconstricción hipóxica y para poder y, oxigenar de manera correcta el gran fluido de sangre que va a aumentar. Además de esto, es importante decir también que en cambios a corto plazo vamos a tener una taquicardia, un aumento del gasto cardíaco, todo esto para qué, para poder compensar la cantidad de oxígeno que necesita el cuerpo, ¿no? Esto es a corto plazo. En cambio, los cambios que estamos viendo acá son a largo plazo. Acá también, ¿no?, vamos a ver los cambios a largo plazo. ¿En dónde? En la vasculatura pulmonar. Entonces, todas las arterias, como van a tener que soportar una mayor presión, van a tender a adquirir mayor tejido muscular. Entonces va a haber una ligera hipertrofia de las capas musculares de las arterias, sean arteriolas, arterias periféricas o la arteria pulmonar en sí. Entonces todas estas se van a volver más grandes. Esto también va a generar una mayor presión y una menor capacidad de disminuir la resistencia, ¿no?, que es característico, como lo explicó Álvaro anteriormente, pero va a poder compensar el gran fluido que está recibiendo la circulación pulmonar. También vamos a ver que las venas pulmonares se van a, por decirlo así, arteriolizar, ¿no? Las venas pulmonares se arteriolizan. ¿Qué significa? Que van a comenzar a generar capas musculares, ¿no?, en la íntima, que antes o son muy chiquitas o prácticamente no tienen. Entonces, estas venas pulmonares van a tener que también soportar mayores presiones y por ende van a comenzar a adquirir capas musculares. Y una de las cosas que vamos a ver en una persona que no está lista para ir a altura o que no tiene todas estas adaptaciones, por ejemplo, cuando vemos que un jugador de fútbol o las selecciones de países que están abajo a nivel del mar, como Argentina, van, por ejemplo, a un país como Bolivia a jugar las eliminatorias, vemos que ellos van a sufrir estos cambios porque su cuerpo no está acostumbrado, no está adaptado para poder sobrepasar estos inconvenientes. Entonces, en personas que les da el mal de montaña agudo, como lo han podido ver en el sistema pulmonar, el mal de montaña agudo va a afectar a la parte cardiovascular principalmente por los edemas pulmonares, ¿no? Entonces existe el edema pulmonar por altura. Habíamos dicho que cualquier tipo de edema pulmonar asociado con el corazón tiene que ver con una presión hidrostática capilar alta. Y esto se ve también. ¿Por qué? Porque con hipertensión pulmonar
vamos a tener que la presión hidrostática va a ser mayor. No necesariamente porque hay más fluido, sino porque los capilares son más gruesos, el lumen es más pequeño, hay una mayor fuerza siendo ejercida para contraer el capilar, y esto va a generar de que la presión dentro de este sea más fuerte. Esto, por ende, genera que el fluido salga, se vaya al intersticio o finalmente al alveolo. Este edema, ¿no?, se ve frecuentemente en el mal de Montaña-Hugo, que se ve así, ¿no? Vemos todo esto, estas partes algodonosas que corresponden a tejido alveolar consolidado, o sea, con agua o con fluido, en este caso plasma de sangre, eh, y que va a impedir de que haya un correcto intercambio gaseoso, ¿no? Entonces, principalmente va a ser por un transudado, por la hipertensión pulmonar. Eh, por ejemplo, si vemos un edema pulmonar más cardiogénico, como he dicho más adelante, puede ser por un tema de una insuficiencia cardíaca, que hay una acumulación de fluido. En este caso va a ser por la misma hipertensión pulmonar, de hipertensión arterial pulmonar. Entonces, ya terminando la clase, tenemos un par de preguntas, tanto de la parte de Álvaro como la mía. Siéntanse libres de pausar después de que yo lea cada pregunta, o si no, pueden esperar los 5 segundos que voy a dar para poder responderlas. Entonces, comencemos con la pregunta número 1. La siguiente descripción: arterias, ramas de la aorta encargadas de la irrigación del tejido pulmonar y elementos de soporte que corresponden al 1 o 2% del gasto cardíaco, corresponden a... La opción A es arterias pulmonares, la opción B, arterias bronquiales, la opción C, venas bronquiales, y la opción D, arterias coronarias. La respuesta es la B, las arterias bronquiales. Hay que acordarse que hay unas ramas que tienen que irrigar los bronquios al intersticio, no solamente para el intercambio gaseoso, sino hay que irrigar el mismo parénquima pulmonar, y esta arteria va a salir no de las arterias pulmonares, sino de la aorta, ¿no?, que es la arteria sistémica, y por ende va a corresponder al 1 o 2% del gasto cardíaco. Y estas son las arterias bronquiales. Pregunta 2. ¿Cuál de los siguientes enunciados sobre la presión de la circulación pulmonar es correcto? A. La sangre pasa de una cámara de menor presión, el ventrículo derecho, a una de mayor presión, la aurícula izquierda. B. El flujo sanguíneo está mediado por el gradiente de volúmenes. C. La presión de las ramas de la arteria pulmonar es 2 o 3 miligramos de mercurio mayor que la presión de la aurícula izquierda. O D. La presión de la aurícula derecha es mayor a la presión de la aurícula izquierda. La respuesta es la C. La presión de las ramas de la arteria pulmonar es 2 a 3 milímetros de mercurio mayor a la presión de la aurícula izquierda. Esto nos permite de que el flujo sea un flujo continuo y un flujo correcto, ya que va a tener que ir de un área de alta presión, como es la arteria pulmonar, a un área de baja presión, como es la aurícula izquierda. La pregunta 3, sobre la vasoconstricción hipóxica, marcar lo correcto. El flujo se redirecciona a las zonas con menor ventilación. B. El flujo será menor en situaciones en las que el gasto cardíaco está aumentado, tal como la fiebre y la anemia. En la inspiración, los vasos extraalveolares están comprometidos, aumentando la resistencia pulmonar. D. El mecanismo se explica por el cierre de las bombas de potasio que genera la despolarización y la salida del calcio. Y la respuesta es la D. Ahora, la pregunta 4. Paciente llega a emergencias con síntoma de COVID y saturación en 88%. Se le hospitaliza y se pone en UCI en posición de cúbito dorsal, es decir, boca abajo, con respirador mecánico. Este proceso se logra que la zona de perfusión máxima aumente. ¿Qué zona de West se busca expandir? A, zona 1, B, zona 3, C, zona 2 o D, zona 4. Y la respuesta es B, zona 3. Acuérdense que la zona 3 es la zona donde hay mayor irrigación, ¿no?, donde tiene que contrarrestar menos la presión,
y se pone un paciente, o se ha visto que en algunas situaciones se puede poner el paciente de cúbito dorsal o boca abajo para aumentar la superficie de la zona 3 y en sí tener más sangre en el punto donde hay mayor ventilación también. Ahora, la pregunta 5. Paciente llega con dificultad para respirar y dormir. Menciona que necesita 4 o 5 almohadas para poder quedarse dormido y aún así se despierta a la mitad de la noche agitado. Tiene que pararse de su cama y caminar. Se le diagnostica edema por insuficiencia cardíaca izquierda. ¿Qué mecanismo corresponde a la formación del edema? A. Aumento de la presión oncótica de capilar pulmonar. B. Aumento de la presión hidrostática del intersticio pulmonar. C. Disminución de la presión oncótica del capilar pulmonar. Y D. Aumento de la presión hidrostática del capilar pulmonar. Y la respuesta es la D. Aumento de la presión hidrostática del capilar pulmonar. ¿Por qué? Porque como hemos dicho, si tienes una insuficiencia cardíaca, significa que este es un edema de origen cardíaco. Y el edema de origen cardíaco se da por normalmente el aumento de la presión hidrostática del capilar pulmonar. En este caso, vemos que el paciente tiene ortopnia, que significa que no puede recostarse, ¿no? porque el edema pasa a una superficie más grande, y disnea paroxística nocturna, que se levanta a la mitad de la noche porque no puede respirar. Esto se atribuye al edema por insuficiencia cardíaca izquierda. Como hemos dicho, es porque el corazón izquierdo, o sea, el ventrículo izquierdo, no puede eyectar de manera correcta toda la sangre. Entonces se acumula en el ventrículo izquierdo, que por ende va a generar una acumulación en la aurícula derecha, perdón, en la aurícula izquierda, y en la aurícula izquierda también genera una acumulación en todo el sistema pulmonar, ¿no? En todo el sistema pulmonar va a haber un aumento de fluido, y en el aumento de fluido se va a dar el transudado que genera que entre el líquido al capilar y al intersticio, perdón, al alveolo y al intersticio. Finalmente, la pregunta 6. La selección argentina de fútbol tiene un pésimo historial de partidos jugando contra la selección boliviana en La Paz. Muchos de los jugadores argentinos se muestran muy fatigados después de 30 minutos de juego, mientras que los bolivianos parecen estar cómodos. Si investigamos las características tisulares del tejido cardíaco de ambos equipos, ¿qué esperaríamos encontrar en cada equipo? La opción A. El ventrículo derecho de los jugadores argentinos es mucho más grueso que el de los bolivianos. B. La cavidad del ventrículo derecho es del mismo tamaño en ambos grupos de jugadores. C. La masa muscular derecha está aumentada en los jugadores de Bolivia. O D. El músculo cardíaco de los jugadores argentinos tiende a aguantar presiones mucho más grandes que el ventrículo derecho. Para esto tenemos que saber que los jugadores de Bolivia están acostumbrados a una altura mucho más grande, ¿no? Porque el país de Bolivia está a una mayor altura sobre el nivel del mar que Argentina, ¿no? Esto es un dato importante. Entonces, 5 segundos para poder responder. Y la respuesta es la C, ¿no? Como en Argentina los jugadores no están acostumbrados, o las personas no están acostumbrados a vivir bajo la presión, bajo una presión tan baja de oxígeno. En cambio, en Bolivia sí están acostumbrados. Los jugadores y las personas que viven en alturas más altas tienen un sistema cardiovascular más adaptado. Dentro de estas adaptaciones vamos a tener que la masa muscular derecha, o sea, el ventrículo derecho, está aumentada, ¿no? Vamos a tener una hipertrofia ventricular derecha. Entonces, por ende, vamos a ver que los jugadores de Bolivia o las personas de altura, que viven en altura, tienen capacidad de soportar la hipertensión pulmonar más que las personas que no están acostumbrados a estas presiones de oxígeno y estas presiones del sistema pulmonar. Bueno, esta es la bibliografía con la que hemos sacado las preguntas y también con lo que hemos sacado la clase. Finalmente, si alguno tiene alguna pregunta, nos puede escribir a los correos que están en la primera diapositiva al inicio del video para que nosotros podamos responderle. Muchas gracias por su tiempo y por su atención. Que tengan un buen día.